Hola, buenas tardes. Bendiciones, mis hermanos. Una vez más estamos aquí listos y dispuestos para empezar el servicio, para empezar a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Una vez más juntos, unidos, de acuerdo, juntos para servir a nuestro Dios, para deleitarnos en el Señor y pedirle que en su misericordia un día más esté con nosotros, que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para traer un pensamiento de la palabra del Señor, una corta enseñanza donde nos podamos deleitar, donde podamos pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos hable en este día, porque es la misericordia de Él la que nos lleva de triunfo en triunfo, porque Él es el que quiere hacer la obra completamente en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros sabemos que Él es el que se mueve de acuerdo a su voluntad. Y en este día la voluntad de mi Señor es que traigamos la palabra, que nos deleitemos, que nos regocijemos todos juntos y que cada uno de nosotros traiga un pensamiento, traiga algo hermoso, algo bello a la presencia del Señor, a alabarle, a glorificarle, a bendecirle, a decirle: Señor, sé que en ti soy más que vencedor, sé que en ti tengo gozo, tengo alegría, y sé que harás cosas grandes, preciosas, maravillosas, porque en este día me ha alegrado al despertar por la mañana diciéndole gracias, Señor, por un día más de vida, porque me permites adorarte, porque me permites amanecer con el gozo, con la alegría, y sabiendo y reconociendo que todavía estamos con vida y que tenemos un Dios que nunca nos olvida, que tenemos un Dios que está de parte nuestra siempre, y que al Dios que servimos es el Dios que mueve el aire, que mueve el agua, que mueve toda la eternidad en el cielo y en la tierra. Esa es al Dios que usted y yo le hemos de alabar en esta tarde, le hemos de glorificar, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él tiene algo especial para tu vida y algo especial para mi vida en este día. Esperemos que este día el Señor nos hable a través de su palabra, como bien lo sabe hacer el Señor, porque nunca de que me acuerdo que hayamos hablado de la palabra del Señor, nos ha dejado de hablar el Señor, porque en su misericordia nos ama tanto que nosotros nos deleitamos adorándole, glorificándole, exaltándole, diciéndole gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres real, porque en ti tengo confianza, en ti tengo esperanza. Mucha gente tiene la esperanza en su dinero, en sus casas, en sus caballos, en sus autos, en todo aquello que tienen su esperanza, creen que ahí está todo. Pero déjeme decirle que usted y yo tenemos la esperanza en Jesucristo, en aquel que murió por nosotros, pero que también está vivo y se levantó de entre los muertos, porque al tercer día resucitó para darnos vida a usted y a mí. Y por eso que en esta tarde traemos el Evangelio del Señor, que es lo que Él quiere, que nosotros siempre hablemos de Él, compartamos su palabra, y que el mundo conozca que Él es fiel, que Él es real, y que Él tiene paciencia, que Él tiene amor, y que Él está esperando a un pueblo para que venga con Él, un pueblo para que venga a adorarle, a glorificarle, un pueblo que quiera tener la salvación de la vida eterna. Te pregunto en este día, ¿te gustaría tener la salvación y la vida eterna? Pues si te gustaría tener la salvación y la vida eterna, solo mantente en Cristo Jesús, mantente en Cristo Jesús haciendo la voluntad del Señor, y ni caminando ni a izquierda ni a derecha, solamente hacia el blanco que es Jesucristo. Él es el blanco, Él es el en quien nosotros confiamos, a quien admiramos y a quien adoramos día con día. Por eso que en esta tarde no va a ser la excepción. Vamos a darle gracias al Señor, pidiéndole por todos aquellos que han de estar acompañándonos enseguida. Y si no, después van a mirar esta grabación. Si no, en el Facebook, lo van a mirar en YouTube, porque ahí en YouTube también grabamos las predicaciones, las enseñanzas que el Señor nos da. Y por ahí como Guadalupe Vázquez Predicación, ahí la puedes encontrar. Cuando el Facebook a veces se nos atrasa o tenemos problemas o se prende, se apaga y estoy batallando, déjame decirte que allá vas a encontrar las predicaciones en YouTube. Pues en esta hora le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en esta hora vamos a orar y pedirle al Señor que ponga de su misericordia en cada uno de nosotros, que su misericordia continúe día con día,
Padre mío, Dios mío, venimos delante de tu presencia, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque solo tú eres grande, solo tú eres fuerte, solo tú eres maravilloso, Señor, y a ti te adoramos, te bendecimos con todo el corazón. Te pedimos en esta hora, Señor, de este martes, Señor, un día precioso porque tú nos lo has permitido vivir, Señor. Un día agradable porque tú estás con nosotros, Señor. Un día de gozo y alegría porque tu presencia, Espíritu Santo, se hace sentir en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, te ruego en este momento que toques las almas, que aquellos que escuchen esta enseñanza que tú me vas a dar, esta enseñanza sean tocados, Señor, que sean levantados, Señor, que sus almas, sus cuerpos, su espíritu, Señor, sean levantados para mi Dios, sean exaltados, Señor, y sientan el deseo cada día de servir al Dios vivo y verdadero. En esta hora, Espíritu Santo, te digo, bienvenido seas a este lugar. Te alabamos, te bendecimos y ponemos todo bajo tu control y en tus manos. Y te pedimos que en esta hora, si alguno está enfermo, pongas tu mano de sanidad sobre cualquiera que esté enfermo y vaya a mirar esta enseñanza. Que sea tu mano, Espíritu Santo, tocando sus partes enfermas, Señor. Si es algún tumor, en el nombre de Jesús, séquese de raíz todo tumor canceroso, todo tumor regular, séquese de raíz por el poder de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por lo que ya estás haciendo en aquellas personas que estarán escuchando este mensaje. Y los que ya están también sean bendecidos, Padre. Cualquier dolencia, cualquier problema que tengan, sea tu mano poderosa, Espíritu Santo, tocándolos para la gloria del Padre. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora alabar y bendecir tu nombre. Te pido por las iglesias de todo el mundo, las iglesias que están ahorita, Señor, tratando, Señor, de adorar y bendecir tu nombre, glorificándote, y están en prueba, están en lucha. Señor mío, Dios mío, ayúdalas, fortalécelas, dales la salida, Señor. En tu Espíritu Santo las guíes, Señor. Guárdalas de todo ataque del diablo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pido, mi Señor, que levantes las iglesias, Señor. Que esas iglesias sean tocadas por tu Espíritu Santo y que venga este avivamiento que hemos estado esperando por tanto tiempo, mi Señor. Que ese avivamiento empiece a llegar a cada iglesia, Señor. A cada lugar donde se te alaba y se te glorifica, Señor. Que los hombres y las mujeres puedan sentir tu presencia, Espíritu Santo, y sean tocados de la cabeza a los pies, y ese sentir en nuestro cuerpo cuando tú nos tocas lo puedan sentir. El enfermo para sanar y aquel que te busca para sentir tu presencia sean bendecidos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, lo ponemos en tus manos. Te damos gracias por todos los hermanos de Utah, los hermanos de Wisconsin, los hermanos de Mexicali, de Sonora, de todas partes del mundo, mi Señor, donde ha de estar llegando la enseñanza, Señor, donde nos hemos de estar gozando, bendiciendo a nuestros hermanos. Tu palabra dice orar unos por los otros, pues nosotros intercedemos por ellos, los bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, porque para ti es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por hacer maravillas, hacer prodigios, porque tu palabra dice que eres el mismo ayer, hoy y mañana, y no cambias, mi Señor. Antes hacías milagros, ayer hacías milagros, hoy haces milagros, mañana harás maravillas y milagros, mi Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Gracias, mi Padre. Amén, amén y amén. Un día más para gozarnos, para deleitarnos, para acompañarnos aquí con la palabra del Señor. Una enseñanza corta, pero déjeme decirle que esas enseñanzas cortitas se hacen largas porque sabemos que es el Espíritu Santo el que da la palabra. El hombre nada sabe, pero el Espíritu conoce el corazón y conoce el interior de cada uno de nosotros. Y cuando viene la palabra, empieza a alabarnos, empieza a fortalecernos, empieza a quitar todo aquello que desagrada al Señor. Porque la Biblia es palabra de Dios, el agua que limpia. Dice que es agua que limpia, lámpara que alumbra. Y por eso es que leemos la palabra y pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a que sea esa Biblia, esa palabra, en el corazón de cada uno de nosotros. Y para esto vamos a leer el día de hoy, vamos a estar leyendo segunda de Timoteo 2:14, perdón, 2:14, dice la palabra del Señor, un obrero aprobado,
¿Qué es un obrero aprobado? ¿Será un obrero aquel que le gusta pedir demasiado dinero para una cosa y para la otra? ¿O qué es un obrero aprobado? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de los obreros aprobados. Ojalá que el Señor tenga misericordia de nosotros y en su enseñanza en esta hora, que Él sea manifestando el poder de la gloria de Él mismo, para que usted y yo nos deleitemos, nos regocijemos y sepamos que es Dios hablándonos a través de su palabra. Y dice la palabra del Señor así, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, que dice así: recuerda esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Muchas de las veces la gente, unos tienen una forma de pensar lo que la Biblia dice, otros otra, pero dice el apóstol Pablo aconsejándole a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Aconséjales y diles que no peleen sobre palabra, que no discutan sobre palabra. ¿Por qué? Cuando dos siervos de Dios que conocen la palabra o que creen conocer la palabra empiezan a discutir, porque aquel que conoce la palabra no tiene para qué discutir, porque usted y yo sabemos en quién hemos confiado, y la palabra que penetró a nuestro corazón, lo que está dentro de nuestro corazón, nada ni nadie lo podrá cambiar, porque lo puso el Espíritu Santo de Dios. Pero el apóstol le dice: mira, no, aconséjales que no discutan, que no contiendan. Ahorita, en estos últimos días, va a haber un montón de doctrinas, un montón de enseñanzas diferentes, pero dice la Biblia que nosotros no debemos de contender, no debemos de pelear, sino que nos mantengamos en lo que está escrito, para que nosotros verdaderamente seamos obreros verdaderos, personas llamadas por el Señor, no personas llamadas por el vecino, sino que Dios nos ha llamado y nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios de acuerdo como está. Porque si nosotros nos podemos a discutir sobre palabra, ¿qué va a pasar con aquellos que quieren conocer el evangelio? Y nosotros, por estar discutiendo, nosotros por estar dando un punto y otro punto, hay pleita, hay contienda, y aquel que apenas quería conocer de la palabra del Señor va a decir: pero si estos que conocen, estos que son nuestros maestros, estos que son nuestros pastores, se están peleando, entonces ¿qué es lo que nos van a enseñar? Por eso el apóstol Pablo es claro en decir: lo cual para nada aprovecha. Lo cual, el discutir la palabra, el tener puntos diferentes, para nada aprovecha. Pero hay personas también que vienen a las iglesias y empiezan a meter división, empiezan a poner lo que ellos oyen o lo que ellos piensan, pero hay veces que ni siquiera lo que está en la palabra, y eso trae división, eso trae personas que se desaniman. Como esta persona, muchas de las veces hay personas que son las que meten división, son personas que Dios ha usado en diferentes formas, en palabra, en profecía, en sanidad, en cuantas cosas. Pero cuando el enemigo viene a sus corazones y a sus mentes, estas personas empiezan a discutir con los mismos hermanos, empiezan a poner puntos diferentes, porque allá en el internet o en tal lugar oyeron una doctrina diferente y mira, se las cambian. Pero estas personas no leen la Biblia, pero sí quieren estar discutiendo puntos doctrinales y sin saber. En otras palabras, se están alusando con una batería ajena y no con su propia luz. Por eso es de que nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que entender y meternos en oración y pedirle al Señor revelación para que esa sea nuestra luz y no la enseñanza de alguien más. Traerla a la iglesia, traerla a ese como mensaje, pero es palabra de alguien más, es alguien que Dios le alumbró de esa forma y nosotros no podemos atraer esa luz. Por eso es de que nosotros no podemos discutir ni pelear con nadie que traiga una enseñanza diferente. Nosotros solo lo que tenemos que hacer es mantenernos en lo que está escrito, ni a izquierda ni a derecha, nomás como está en el libro. Así es como debemos mantenernos para ser verdaderamente siervos del Señor y obreros de acuerdo a la palabra que el Señor nos ha dado. Aleluya. Dice el 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primeramente dice, trata de venir delante de Dios de una forma humilde, de una forma que es el Espíritu Santo el que te va a ayudar, el que te va a enseñar. Aprobado. ¿Cuándo es cuando el Señor nos aprueba? Cuando usted y yo no sabemos nada, cuando sabemos que no sabemos nada, pero venimos delante de la presencia del Señor y el Espíritu Santo nos da la palabra, y es ahí donde se cumple la palabra que le dijo el Señor, que cuando nos presentáramos delante de personas, delante de presidentes, delante de gobernadores, dice, en aquel momento no te preocupes por qué vas a decir o qué vas a hablar. En ese momento el Espíritu Santo traerá palabra a tu boca, traerá palabra, y eso es lo que va a suceder. Por eso es que también nosotros, para presentarnos aprobados delante del Señor, tiene que haber humildad, tiene que haber verdaderamente un sometimiento delante del Señor, sabiendo que el único que lo sabe todo es Él, y que solamente lo que Él nos ayude a entender es lo que podemos compartir, y que su misericordia cada día sea grande para que nosotros podamos enseñar de acuerdo como está escrito, no de acuerdo como pensamos o de acuerdo como alguien dijo, sino de acuerdo como está escrito en la palabra del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo enseñemos lo que está escrito, no más, no menos. Aleluya, gloria al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Con apuro, con desesperación, para que mejor entiendas. Que cuando te vayas a presentar estés aprobado delante de Dios. Que no tengas nada que esconderle al Señor, que cuando te presentes delante de Él haya esa seguridad dentro de tu espíritu, dentro de tu corazón, de que el Señor va a escuchar tu ruego, que el Señor te va a sostener, que el Señor te va a respaldar, y que va a haber cosas hermosas, cosas bellas, porque Él te ha enseñado que diligentemente te vayas a presentar delante de Él aprobado, como diciendo, Señor, te he pedido perdón, me he limpiado, Señor, estoy listo para que uses este vaso, porque para algo tú has hecho en mi vida esto, Señor, de llamarme a predicar la palabra, y si tú me has llamado, límpiame, purifícame, pero respáldame con tu palabra y ayúdame a llevar la palabra de acuerdo a lo que tú quieres que tu pueblo entienda, que tus hijos entiendan, y que la podamos disfrutar juntos, porque eso es lo más hermoso, lo más bello que podemos nosotros disfrutar. Aleluya. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Todo aquel que trabaja para el Señor, el enemigo siempre está poniendo tentaciones. El enemigo siempre está tratando de detenerte del camino, de detenerte del propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Y dice que tengamos ese cuidado de que con diligencia estemos presentándonos delante de Él. Pero también dice la siguiente, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué vamos a avergonzarnos? Porque muchas de las veces los obreros, hay obreros que si son obreros buenos no tienen de qué avergonzarse, pero hay obreros que están haciendo la obra demasiado mal, y lo único que les interesa es lo material y no lo espiritual. Se preocupan por lo que se va a juntar en la iglesia, se preocupan por esto y por aquello, mas no se preocupan por lo espiritual, por estar de rodillas delante del Señor, por estar buscando la presencia de Dios para que dé el mensaje, para que el mensaje pueda fluir y pueda ser de edificación a los que lo oyen. Pero déjeme decirle que nosotros tenemos que ser obreros de verdad, estar delante de la presencia del Señor para que Él haga la obra primeramente en cada uno de nosotros, y luego que los oyentes puedan disfrutar la palabra, porque dice la palabra del Señor
que el Espíritu de Dios en nosotros nos da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Si es de parte de Dios, de parte de la carne o de parte del enemigo, o solamente es puro palabrerío. Aleluya. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. La palabra que nosotros predicamos es la palabra de verdad. ¿Qué es lo que nosotros estamos usando? ¿Cómo estamos usando la Biblia? ¿Cómo estamos usando la palabra de verdad? ¿La usamos bien o solamente la usamos en la iglesia? ¿O solamente la usamos donde hay pastores, evangelistas y personas que conocen de Dios? ¿O la usamos en el trabajo? ¿La usamos en la tienda? ¿La usamos con nuestra familia? Esa es la palabra de verdad que debemos usar. De que no somos hombres de doble ánimo, ni las que son mujeres, mujeres de doble ánimo, sino que lo que hay dentro de tu corazón, eso es lo que a Dios le agrada, y que te has presentado delante de Él sin temor a que seas avergonzado, porque tanto Él nos ama que quiere que nosotros hagamos su voluntad. Mientras que podamos nosotros predicar la palabra, no nos detengamos, que la llevemos con alegría, con gozo, con regocijo, para que el mundo sepa que hay un Cristo, que hay un Dios verdadero, que hay un Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar, que nos ayuda a entender y que nos da de su misericordia, de su amor y de su paciencia para continuar y seguir adelante sin detenernos. Aleluya. Gloria al que vive y reina para siempre. Dice el 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Muchas de las veces hay predicadores, hay personas que conocen del Señor, pero cuando están en la iglesia son santos, pero usan palabrerío allá afuera con la gente. Si la gente está hablando de pelea, ellos son bravos. Si la gente está hablando de borrachera, ellos son borrachos. Si la gente que allá afuera está hablando de ser bravo, ellos son bravos. O sea, que ellos meten palabrería para todo, hablan de lo que el mundo habla, y dice que no lo debemos hacer nosotros, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, porque ese palabrerío nos hace pecar, nos hace salirnos del camino y no permanecer firmes como obreros de verdad, como obreros que Dios está preparando para algo grande, porque el avivamiento está a las puertas. El avivamiento llegará antes que el Señor Jesucristo levante a su iglesia. Y si no estamos preparados, no estamos limpios, no estamos aptos para oír la voz del Espíritu Santo, no vamos a ser usados como deseamos que Él nos use, si estamos preparados y si estamos listos para la hora cuando Él ha de venir por su iglesia. Antes que vaya a venir por su iglesia, va a haber ese avivamiento, y usted y yo tenemos que estar preparados. Dice, porque conducirán más y más a la impiedad. El palabrerío va a conducir más y más a la impiedad. Vas a tener menos misericordia, dice el 17. Y su palabra, dice, y sus palabras carcomen o carcomerán como gangrena, de lo cual son Himeneo y Filitos. Eran dos siervos que eran tremendos, y estos sí hablaban de los mismos siervos. Por eso es de que no puede uno estar hablando, dice, porque eso carcomerá. Eso es como un cáncer que carcomerá, y en vez de hacerle mal a alguien, también te lo harás tú mismo, porque eso carcome, eso hace daño. Y usted y yo
tenemos que traer la palabra de verdad, lo agradable delante del Señor, lo agradable, lo que le gusta al Señor, y no porque nos esté mirando nadie, sino porque nos está mirando directamente Él, donde quiera que estemos, aún dentro de nuestro cuarto y nuestros mismos pensamientos, ahí está el Señor, porque dice, ¿dónde me esconderé, Señor? Si en la oscuridad ahí estás tú, si en la luz ahí estás tú, si en lo profundo del mar ahí estás tú. Nosotros tenemos que saber que tenemos que estar delante del Señor como obreros aprobados para el servicio de nuestro Dios. De lo cual dice, de lo cual son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Es fácil que la gente se desvíe de la verdad, y estas dos personas se desviaron de la verdad. ¿Por qué dice? ¿Por qué no tenemos la enseñanza de que en los últimos días, no solamente anteriormente, no, también en los últimos días, mucha gente se desviará de la verdad, y muchos ya están desviados de la verdad, creyendo en otras cosas, cuando el evangelio del Señor Jesucristo es lo más limpio, lo más hermoso, lo más bello, que ahora ya la gente se quiere judaizar. Y el apóstol Pablo, tengan cuidado, no se vayan a judaizar. No podemos nosotros creer que somos judíos cuando somos gentiles, ni estar esperando cosas medias raras que nos enseñen y creer que vamos a volver a lo de la ley, cuando el Señor Jesucristo dice en la palabra que Él crucificó la ley, Él cumplió la ley. Pero dice también el apóstol Pablo que aquel que viva por la ley será juzgado, pero aquel que vivamos por la gracia del Señor seremos juzgados. Por eso es de que tenemos que tener cuidado de toda doctrina, de aquellas doctrinas que el mundo va a querer meter, que el mundo va a querer enseñar, cuando la Biblia es tan clara, tan sencilla, que cualquier niño le enseña. Pero muchas de las veces se ponen los ojos muy altos en personas que, según estas personas, saben demasiado y se les confía, y todo lo que digan, eso ahí es, aunque no esté en la Biblia, eso ahí se va a creer. Pero no podemos creer solamente lo que está en la palabra, lo que diga el hombre, que lo compruebe con la Biblia, y entonces lo creeremos, porque las doctrinas van a venir y ahí va a haber grande problema. Aleluya. Dice que se desviaron por causa de la doctrina, dice el 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ellos ya se fueron diciendo, no, pues la resurrección ya vino, ya hubo la resurrección. Mucha gente quizá también creerá o han creído que la resurrección ya pasó. Déjeme decirle que la resurrección del Señor Jesucristo, sí, porque Él resucitó al tercer día, pero prometió que nosotros, muchos íbamos a ir a la tumba, pero ahí de la tumba Él nos iba a levantar. Todo aquel que creyera en Cristo, todo aquel que le entregara su corazón, todo aquel que cambiara su vida, dejara la inmundicia de este mundo, dejara el pecado, dejara la maldad, en aquel día el Señor también lo iba a levantar de entre los muertos, porque el mismo espíritu que moraba en Cristo, o que moró en Cristo, ese mismo espíritu ahora mora en nosotros, y es el mismo espíritu que nos levantará en aquel día que venga la resurrección, y no como estos varones que dicen que ya había venido, que ya había habido resurrección. Por eso dice, estos están hablando, estos están afectando a la iglesia, estos están desviando a la iglesia de lo que verdaderamente está escrito en la palabra, porque están diciendo de que ya hubo resurrección. Y déjenme decirle que estas personas eran personas conocedoras de la palabra, o aún estuvieron mucho tiempo con Pablo y en las iglesias, y ya la gente los conocía, y de repente empiezan a tirar basura, empiezan a decir cosas que no han sucedido. Y déjeme decirle que es ahí donde la iglesia se detiene, donde la iglesia, si no está firme, empieza a tener problemas y empieza a quererse detener. Pero yo le digo, hermano y amigo y hermana, en el nombre de Jesucristo, no se detenga. Crea en el Señor Jesucristo y será salva usted y toda su casa, y un día miraremos el rostro de nuestro Dios. Un día nos deleitaremos al lado del Padre, al lado de mi Señor, alabando y glorificándole,
porque aquel día viene, el avivamiento viene, pero para eso tenemos que irnos limpiando con la palabra del Señor día con día. Aleluya. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dice que ya, aleluya, que la resurrección ya se efectuó. Dice, y trastornaron la fe de algunos. Y trastornaron la fe de algunos. ¿Por qué trastornan la fe de algunos? Simple y sencillamente cuando las personas están empezando o las personas están ¿cómo le podría decir? No están creyendo en un 100%, no están firmes en lo que han creído, fácilmente se pueden mover. Si vienen y le dicen una cosa de las palabras del Señor y luego por ahí se hallan un versículo y más o menos te lo acomodan y dice, mire, ya sucedió, pero no ha sucedido porque usted y yo todavía estamos aquí. Y si estamos aquí y que la tribulación no ha empezado, pero esto va a suceder después de que se han levantado los hombres cristianos, los hijos de Dios, los que le entregaron su corazón al Señor Jesucristo y trataron de cambiar su vida y fueron ayudados y alcanzados por el poder del Espíritu Santo para vivir una vida nueva. Esos serán levantados de la tumba. Pero mientras que eso no suceda, mientras que las tumbas no se abran y la iglesia se eleve al cielo a encontrarse con el Señor, no ha sucedido, no ha habido resurrección todavía. Por eso es de que día con día nosotros sabemos que va a haber gente engañadora, queriendo engañar y engañándose a sí misma. Pero la palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a respaldar y nos va a animar a no detenernos y a seguir adelante. Aleluya. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. El fundamento en ti de Dios está firme. El fundamento de Dios en mí está firme. Nada le va a mover del fundamento que Dios ha puesto en usted. Porque el fundamento es Jesucristo. El fundamento en usted es que ahora usted y yo somos nuevas criaturas. Hay un fundamento, hay una promesa y hay una vida nueva dentro de nosotros. Una criatura nueva desarrollándose, creciendo. Porque nosotros sabemos que el fundamento de Dios es firme en la vida de cada uno de nosotros. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Teniendo ese fundamento, teniendo esa seguridad, teniendo ese sello de Dios, Dios te conoce que eres de Él o Dios te desconoce que no eres de Él. Pero usted y yo, que si nosotros hemos recibido al Señor, nos hemos mantenido firmes y el Señor en su misericordia nos ha ayudado a caminar hacia adelante y no detenernos. Hay seguridad porque el sello de Dios permanece y está dentro de cada uno de nosotros y no nos va a desanimar nada y vamos a ser obreros verdaderamente buenos, obreros sirviendo al Dios vivo y verdadero porque su fundamento está dentro de cada uno de nosotros, como dice la palabra. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese, escuche, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Apártese de iniquidad usted y yo que predicamos la palabra. Apartémonos de toda iniquidad, todo aquel que hemos recibido al Señor Jesucristo, para que en aquel día Él pueda levantarnos confiadamente, sabiendo que estamos limpios, porque limpio nos ha dejado el Espíritu Santo y la palabra que es la Biblia. Apártese de toda iniquidad. Todo aquel que habla del Señor Jesucristo, todo aquel que dice yo soy cristiano y tiene una cerveza en su mano o un cigarro en su mano, es mentiroso, es infiel y no es cierto que el fundamento de Dios está puesto dentro de él. Porque cómo es que nosotros podemos seguir pecando después de que ya el fundamento del Señor está en nosotros y Él sabe que somos de Él. Por eso dice la Biblia, apártese de toda iniquidad
todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo, nos deleitamos hablando del Señor Jesucristo, hablamos y confiamos de que Él pronto viene a levantar a su iglesia, debemos de apartarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, que todos los días nos acecha, que todos los días la carnita quiere que hagamos lo incorrecto, pero gracias al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos ayuda a vencer toda tentación. Por eso es de que si tú y yo invocamos el nombre del Señor, más vale que nos apartemos de toda iniquidad, porque no importa qué bien prediquemos, cuánto hablemos, por quién oremos, a cuántos muertos levantemos, si estamos haciendo lo contrario, hablamos del Señor, pero hay iniquidad en nuestra alma, hablamos de iniquidad y pecamos y hacemos todo lo que bien nos parece, no estamos siguiendo el consejo de la palabra de Dios que dice: apártese de toda iniquidad. Aquellos que hablan de Cristo Jesús, aquellos que confían en Él, porque entonces estaremos creyendo algo equivocado, que vamos a ser salvos aunque hagamos lo malo y a veces lo bueno. O hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Mi alma alaba. Sino también dice el 20, pero en una casa grande, habla de la casa de Dios, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para uso vil. Unos son para uso honroso y otros para uso vil. Pero dice la palabra que en una casa grande hay de todo, pero unos son para las cosas honrosas, las cosas agradables delante del Señor, y lo otro para lo vil. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Que nosotros tenemos que limpiarnos. Si queremos ser utensilios o vasos de uso honroso, tenemos que dejar la iniquidad, tenemos que dejar la maldad, tenemos que dejar todo pensamiento inicuo, tenemos que tener cuidado con lo que habla nuestra boca, con lo que piensa nuestra mente y lo que quiere hacer nuestro corazón, para que nosotros dejemos la iniquidad por un lado, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña que debemos hacer. Sino también de madera, de barro, y unos son para uso honroso y otros para el uso vil, otros para el uso que no es tan honroso delante del Señor. Dice el 21, así, escuche, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia, dice que entonces será un utensilio de honra, un utensilio santificado, algo agradable delante del Señor. Por eso dice que en una casa hay de todo. Todo mundo dice que Dios es su Padre. Hasta los brujos, los hechiceros, los que leen las cartas, los que te leen la mano, todos dicen que Dios es su Padre. Pero dice la Biblia ya en el libro de Juan que los que hacen lo malo son del diablo. Entonces Dios no es su Padre, pero ellos se creen que son un utensilio de honra, pero son utensilios de vileza, de pecado, de maldad. Pero si aún el hechicero, aún el brujo, aún a todo aquel que lee cartas, que lee la mano, se arrepiente, viene a ser un utensilio verdaderamente de honra para mi Señor, y el Señor lo puede usar, el Señor lo puede levantar. ¿Por qué? Porque dice bien claro: límpiese aquel que quiera ser utensilio de honra. Dice la palabra del Señor, será instrumento para honra, dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor. ¿A quién le queremos servir? ¿A quién le queremos ser útil? ¿A quién le queremos agradar? Solo al Señor. Por eso es de que tenemos que limpiarnos. Por eso es de que cada enseñanza, cada día que nos juntamos a leer la Biblia, esta palabra nos golpea a todos, nos enseña a todos y nos dice de lo que tenemos que ir quitando, de lo que tenemos que ir limpiando, porque nuestra ciudadanía no está aquí en California, nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, nuestra ciudadanía está más allá del sol, nuestra ciudadanía está en la eternidad con nuestro Padre, y nosotros día con día luchamos por estar en esa ciudad. Como dice la palabra del Señor, que los antiguos miraban, dice, y eran de un lado para otro, eran como nómadas, pero ellos estaban buscando la ciudad, una ciudad celestial, una ciudad donde estar eternamente y para siempre. Y eso es lo que nosotros, la iglesia de estos últimos días, tenemos que estar teniendo en cuenta, que nuestra ciudadanía no es aquí, ni es allá, en nuestra tierra donde nacimos, sino en el cielo está nuestra ciudadanía. Y para agarrar ese pasaporte, para agarrar esa ciudadanía, tienes que venir a Jesucristo, tienes que limpiarte, tienes que dejar la iniquidad, tienes que prepararte para hacer las cosas más agradables día con día, mejor y mejor. Como cuando vas a la escuela, cada día aprendes algo más y al siguiente vez que vas aprendes otra palabrita más y vas mejorando. Así en las cosas del Señor, día con día necesitamos ir limpiándonos y mejorándonos para nuestro Dios. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Dice, y dispuestos para buena obra. Dice el 22, huye también de las pasiones juveniles. Mira, este varón está aconsejando a este joven Timoteo que huya de las pasiones juveniles. Nosotros sabemos lo que son las pasiones juveniles, porque por ahí pasamos cuando no conocíamos al Señor Jesucristo. Queríamos que todas las mujeres guapas y bellas fueran nuestras novias, estar con ellas. Había una gran pasión. Por eso el apóstol Pablo le dice, ten cuidado, huye de toda pasión juvenil. No te preocupes, que lo que Dios te va a dar a ti te lo va a dar. No te preocupes, confía en el Señor, que el Señor te dará su bendición y te dará la mujer, o te dará a la mujer el hombre que necesita, de acuerdo a la misericordia de nuestro Dios. Y le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué motivo? Dice, aleluya, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los que de corazón limpio, en otras palabras, le está diciendo, mira, Timoteo, si tú quieres dejar las pasiones juveniles y dejar todo pecado del mundo, júntate con aquellos que están buscando las cosas de Dios. Pero si tú te juntas con aquellos que andan en desilusión, haciendo pecado, en los pecados de este mundo, no vas a poder dejar las pasiones juveniles. Pero si tú te juntas con personas que aman a Dios, con personas que tienen el amor de Dios, que están buscando hacer la voluntad de Dios, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor, con esos júntate, no te juntes con cualquiera. Por eso dice un dicho mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero déjame decirte que la palabra del Señor nos aconseja, no te juntes con cualquiera que no piense como tú, que no sienta como tú, que no hable como tú, o terminarás pensando como él, hablando como él y hasta caminando como esta persona. Por eso la palabra enseña para prevenirnos, porque el Señor nos ha limpiado, nos ha sacado, y Él desea que usted y yo seamos un pueblo especial para Él, seamos algo especial, por lo cual Él mandó al Señor Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados, y no para llevarnos sucios, sino para mantenernos limpios
de todo pecado, de toda culpa. Aleluya. Dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Cuántas cuestiones necias, insensatas hemos oído muchas veces? Y en esas cuestiones a veces se mete uno a discutir, a dar su punto de vista y dice, ¿sabes qué? Déjalas a un lado. Déjalas a un lado, porque esas cuestiones solamente te van a llevar a hacer algo que tú no debes hacer, algo que tú no necesitas. Solamente dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. La necedad del hombre y la insensatez hacen pecar al hombre. Por eso que la Biblia nos enseña dejar aquello para que podamos ser unos siervos verdaderamente del Señor, unos obreros de verdad aprobados por el Señor. Por eso que este consejo es para todos los predicadores y para todo aquel que conoce de Dios y predica la palabra de Dios en la calle, en la casa o con su propia vida, con su testimonio. Para cada uno de nosotros es esta palabra. Porque el siervo del Señor, ahí le va, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El obrero del Señor tiene que ser cariñoso, tiene que ser amable, tiene que tener paciencia. Muchas de las veces la gente, hermano, ¿puede orar por mí? Claro que sí, pero muchas personas que creen son llamadas, le digo, ore por mí, no, mejor vaya al doctor, o mejor haga esto. No, el Señor nos ha llamado a tener paciencia, a ser obreros de verdad, no llamados de nuestra mente, sino que el corazón de Dios esté dentro de nosotros, para cuando surja la necesidad, nosotros hacerlo con cariño, no esforzados ni por lástima, sino que sea en nosotros un hábito normal de un obrero que quiere hacer las cosas que le agradan a su Señor. Siempre estar dispuesto para interceder por aquellas personas que tienen necesidad. Por eso dice, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Sufrido por qué? Porque muchas de las veces estás muerto de cansancio y van los hermanos y las hermanas. Hermano, ¿puedes orar por mí? Claro que sí. Ahí hay sufrimiento de cuerpo, sufrido de que tú ya quisieras estar en tu casita descansando, comiendo, pero como el Señor te envió a trabajar, Él es el patrón, tú tienes que obedecer. Si llega alguien, atiéndelo con el mismo amor, con el mismo cariño que desearías que a ti te atendiera el Padre cuando tú oras, cuando tú le clamas. Así igual como Él te atiende, debemos de atender a aquellas personas que ocupan ayuda o necesitan oración. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ten paciencia, no discutas, no regañes. Si el hermano tiene tiempo que no viene, no le digas, te la llevaste pasando viendo la televisión, esto, aquello. No lo lastimes. Háblale, enséñale la palabra, corrígelo con amor. Ten paciencia. Dice la palabra del Señor, unos con los otros tenemos que ser pacientes. Aleluya. Así dice el Señor. Dice, por si quizá Dios le concediera que se arrepintiera. Es Dios el que permite cuando el hombre se equivoca, cuando el hombre deja el camino del Señor. Es el único que Dios le puede permitir. Quizás si Dios le permitiera volver al camino, regresarse del pecado, regresarse de la maldad y entrar al camino de Dios y estar una vez más feliz y contento, porque todo aquel que conoce de Dios y se va,
donde quiera que esté, está incompleto porque le falta la paz de Cristo, y esa paz de Cristo solamente en Cristo la podemos encontrar, y solamente en Él, y en Él la podemos sentir. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice el siguiente versículo, ya casi para terminar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan, para concederles la verdad, o para que conozcan la verdad. Dice ya para terminar, dice, y escape del lazo, para que se conviertan, conozcan al Señor y escapen del lazo del diablo. Porque la gente que se sale del camino, la gente que se desvía, dice que es un lazo del diablo. Dice, se escape del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿A voluntad de quién? Del mismo enemigo. Pero por eso dice la palabra del Señor que un buen obrero no tendrá problema en ayudar, en tener paciencia. Quizá Dios tiene misericordia de aquel que viene arrepentido, a ministrarlo, orar con él, llorar con él. Si tienes que llorar, llora con él, porque nos tiene que doler, porque somos un cuerpo, somos una iglesia, y lo que a mi hermano le duele me debe de doler a mí, porque dice la Biblia que somos un mismo miembro, un cuerpo, pero somos miembros del cuerpo de Cristo, y aquel que tiene dolor, tiene penar, nos debe doler a nosotros, porque estamos pegados al mismo cuerpo de Cristo. Si en mi dedo pequeño me lo lastimo, en la mano izquierda o la derecha me va a doler, porque está pegada a mi cuerpo, todo mi ser me va a doler. Por eso es de que nosotros tenemos que orar por aquellos que se han desviado del camino, por aquellos que quizá Dios tenga misericordia de ellos y los vuelva al camino, para que se arrepientan y que se separen del lazo del diablo, porque dice que tienen un lazo, dice, y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Una cautividad, están encarcelados. Un cautivo es alguien que está a merced del que lo tiene cautivo. Lo tiene encerrado y no puede salir de ahí. Solamente la mano de Dios, solamente la misericordia de Dios puede abrirles el entendimiento para que estas personas dejen de estar cautivas en el lazo del diablo que les ha tirado el diablo. Muchas de las veces vas a oír cosas muy hermosas, muy similares, como que todo está bien, así como en aquel día cuando la serpiente le dijo a Eva, ¿sabes qué? Dios dice que no puedes comer de ese árbol. Dios sabe que si comes de ese árbol no pasa nada. No te va a pasar en absoluto nada. Sabe Dios que serás igual que Él, conociendo el bien y el mal. Déjeme decirle que usted va a oír muchas cosas parecidas o muchas cosas similares. No, hombre, ese poquito Dios ni se fija. Si haces esto malo, ¿qué tan malo es? Le pides perdón y Dios te perdona. Así como la serpiente engañó a Eva, el diablo quiere engañar a la iglesia de los últimos días, porque el diablo sí sabe el corto tiempo que le queda a él y a la iglesia en la tierra para ser levantada. Y él anda deprisa queriendo estorbar a todo cristiano, a todo aquel que quiere hacer las cosas agradables delante del Señor. Déjame decirte que él anda deprisa con todos sus demonios, queriéndote detener de hacer lo que le agrada al Señor. Él te va a poner cosas que le agraden a tus ojos, a tu carne, y cosas del mundo para que te entretengas en ellas y no tengas ni siquiera un momentito de leer la Biblia, mucho menos de orar, solamente llegar, tirarte y descansar. Pero déjame decirte que los verdaderos obreros, los verdaderos hijos de Dios, buscan la palabra de Dios, buscan el toque del Espíritu Santo y deseamos siempre sentir la presencia de nuestro Dios, que es el que está con nosotros 24 horas al día, siempre, siempre, nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, y su promesa es estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Así es de que, amado hermano, amado amigo, que el Señor te bendiga. Permítanos el Señor el próximo martes traer otra lección de la palabra,
otra enseñanza, qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Y permítele al Espíritu Santo tocar tu vida y sentir su presencia. Porque no hay nada más hermoso, nada más bello que sentir la presencia de nuestro Dios. Porque Él desea siempre, dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él desea que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, para poseernos, para hablar palabra de Él, para pensar como Él, para vivir como Él. Grande es el amor de Dios para con nosotros y lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en esta tarde, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre, siempre, el Padre te acompañe, el Espíritu Santo te guíe y el Señor Jesucristo te dé salvación, porque Él pagó por la salvación en la cruz del Calvario y que tú y yo la recibamos y nunca la perdamos, porque el regalo de Dios es irrechazable, el regalo de Dios es algo que no nos lo va a quitar Él, la podemos perder nosotros, pero Él no nos lo va a quitar. Es un regalo la salvación, mantengamos la salvación de Dios. Nosotros la podemos perder, Él nunca nos la va a quitar, Él no va a querernos la quitar, pero si nosotros somos infieles y no obedecemos a la palabra de Dios, la podemos perder. Que el Señor te bendiga. Si alguna persona que no haya conocido del Señor va a mirar este video continuamente, solamente quiere recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y te necesito como mi Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame, Señor. Yo te recibo como único y suficiente Salvador. Sé mi Dios, sé mi Señor, y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesucristo. Te amo, Señor Jesucristo. Te amo con todo mi corazón, Señor Jesucristo. Te amo, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Hasta el próximo martes, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.